vamos a ver una de las mejores estrategias de order block que existen ahora mismo. Vamos a estar viendo paso por paso cómo se realiza la estrategia y luego la vamos a estar aplicando, la vamos a ver en los mercados y vamos a estar en tiempo real viendo si realmente funciona o no, ya que una cosa es pues las estrategias que se muestran por internet, que parece que todo está bien, pero que luego tienen truco porque al final manipulan las velas y no están utilizando los graficadores. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es verla in situ, ver si realmente es tan buena como dicen, siguiendo todo paso por paso, y de esa manera, pues entre todos sacar una conclusión a ver si realmente pues es una estrategia que valga la pena y realmente sea necesario tenerla en cuenta, o por contra, pues veamos que simplemente es otra estrategia más que la han puesto con tal de ganar visitas, con tal de ganar audiencia en sus canales, pero que al final no sirve para nada. Venga, pues vamos con la estrategia. Este sería el vídeo que os comentaba, Best Order Block Trading Strategy in Advance. Me ha parecido, la verdad, que con muchas visitas y la verdad es que tiene poco tiempo. Me ha parecido muy interesante y es la que vamos a analizar en este vídeo. ¿Vale? Vamos a ir paso a paso, vamos a seguir todos los pasos y vamos a ver hasta qué punto efectiva es y realmente vale la pena tenerla en cuenta o no. Entonces, al inicio del vídeo, bueno, explica un poco, se hace la presentación, luego sí que explica, esto es muy importante. Si no sabes qué son los order blocks, el break of structure o el change of character, por favor me lo dices en los comentarios y voy a hacer un vídeo explicando cada uno de estos puntos. Para entender esta estrategia hay que saber perfectamente qué es un order block, qué es la rotura de la estructura y qué es el cambio de carácter o el cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Sería necesario que lo supieras. Si no lo sabes, me lo pones en los comentarios y hago un vídeo explicándolo todo, no hay ningún problema. Entonces él lo que explica es que para poner los order blocks lo que hay que hacer es ver esto que le llama imbalance, que son estos desajustes que hay en el precio del activo, sea el que sea, porque en ningún momento está hablando de ninguno en concreto, y aquí es donde nosotros posicionamos el order block y a partir de ahí luego esperar la futura confirmación para entonces abrir la operación. Y aquí, bueno, te marca el tipo de vela que sería la que marca el cambio de tendencia. En este caso tampoco hay que hacerle excesivo caso porque nunca la vela va a ser exactamente esta, nunca va a ser. Entonces aquí, si tenemos en cuenta una tendencia alcista de altos altos y altos bajos, aquí lo que puede pasar es que tarde o temprano está la rotura de la estructura o está el cambio de la tendencia, que sería este de aquí, el cambio de la dirección o el cambio de la tendencia. En función de esto podríamos saber un tipo de operación u otro, porque la tendencia podría seguir subiendo de forma infinita, digamos, pero tarde o temprano sí que es verdad que hay el cambio de tendencia. Aquí lo que nos pide es que en el paso 1 la estructura inicial, ¿vale? Y lo que es el order block lo hagamos en una temporalidad alta, en este caso 4 horas, y en el caso de encontrar las entradas al mercado lo hagamos en una temporalidad más pequeña, aquí 4 horas y 15 minutos o 1 hora y 5 minutos, por poner más o menos un ejemplo de qué temporalidades tenemos que estar trabajando. Así que aquí, por ejemplo, nos pone el dólar neozelandés con el dólar americano en una temporalidad de 4 horas. Y aquí, una vez tenemos el imbalance y el break of structure, la rotura de la estructura, colocamos el order block. Aquí, una vez se ha hecho ya la confirmación y el final de la tendencia bajista, ya tenemos la confirmación para la entrada en el mercado. Hey, this is a sign that Una vez tenemos el change of character, el cambio de la tendencia. in this piece order. Entonces, en este caso, abre la operación. En el caso del Take Profit 1, siempre va a ser un ratio 1-2. Arriesgamos 1 en Stop Loss y 2 en Take Profit. Y aquí, pues bueno, él coloca Take Profit 2 con el tope de la estructura. Hasta aquí no vamos a llegar. Vamos a hacerlo el primero con el Take Profit 1 para ver hasta qué punto realmente efectivo es. Luego ya pasaremos a analizar el Take Profit 2. Aquí pone el ejemplo, lo que pasa que, bueno, esto del mercado, pues bueno, se lo puede haber inventado completamente, entonces aquí parece que está muy bien, pero no tiene por qué ser así realmente. Entonces vamos a mirar en un mercado. Esto es otro ejemplo, vale, que veo que es más o menos lo mismo, vale. Bueno, yo después de haber estado mirando todos los mercados, el que he encontrado que más o menos se podría llegar a confirmar es la libra con el dólar americano. ¿Por qué? Porque lo que he visto es este imbalance de aquí, y más o menos esto de aquí,
sería una rotura de la estructura. Aproximadamente. Pongamos una cosa así, a ver, más o menos, una cosita así. Más o menos esto sería la rotura de, más o menos la confirmación de la operación. Nada, voy a dejar pasar un poco el vídeo, vamos a pasar unas horas y a ver qué tal hasta que llegue la confirmación. Venga, ya estamos aquí. Ha pasado toda una semana, ha hecho falta una semana hasta que el precio ha llegado al order block. Ahora lo que voy a hacer es esperar a que se rompa el order block para entonces abrir la operación tal y como indica aquí en el ejemplo, tal y como hemos visto aquí. Una vez llega el order block y se rompe ya el cambio, en ese momento abrir la operación. Así que lo que voy a hacer es esperar a pasar unas cuantas horas y vuelvo tan pronto se rompa y lo seguimos viendo. Pues aquí tendría la confirmación. Han tenido que hacer falta volver a pasar 2 días más, pero aquí ya tendríamos la confirmación. Así que voy a bajar la temporalidad tal y como ha comentado, a 15 minutos. Y aquí lo que se hace es abrir la posición. Aquí aproximadamente abrimos la posición, por debajo y un ratio de 1, 2, a ver aquí, vale, donde ya tenemos el riesgo-beneficio de 2. Y lo que voy a hacer es simplemente esperar a ver que se confirme si realmente va a ir en la dirección que la estrategia dice o no. Así que nada, sigo esperando y volvemos con los resultados. Pues al final la operación ha tardado toda una semana, que esto hay que tener en cuenta, el broker es súper importante, a ver el swap que cobre, por eso es importante que miréis qué tipo de broker utilizáis, porque si os cobra mucho de swap, la verdad que esto os puede arruinar la operativa, pero al final, después de una semana, efectivamente se ha cumplido. Así que, chapó, porque muy bien, la verdad que súper bien. Lo que voy a hacer es que voy a seguir buscando oportunidades y vuelvo para ver si encontramos alguna cosa más. De hecho, seguir mirando a ver si hay alguna oportunidad más aquí en el mercado que se pueda dar otros tipos de imbalance y a ver si se puede encontrar alguna cosa más. Bueno, ya han pasado bastantes días, he estado analizando y dentro he estado mirando ya de forma un poco más meticulosa, he sacado de aquí, order block de aquí, he sacado varias operaciones. En este caso, esta operación que se ha dado bien aquí, se hubieran abierto 2, porque este order block aquí hubiera abierto otra, que también hubiera dado positivo, que el ratio 2, si hubiera dado otro más grande ya no, hubiera acabado tocando el stop loss, pero este de 2, la verdad es que lo hubiera dado. Así que venga, le damos un voto de confianza. Y aquí hubiéramos tenido otro imbalance, aquí hubiéramos tenido la confirmación y hubiéramos tenido la apertura por un lado y la apertura en el otro. Pero en este caso, la apertura por la confirmación de este order block se hubiera dado en stop loss, pero en cambio esta sí que hubiera dado buena, porque la confirmación aquí de esta hubiera dado en positivo y hubiera tocado el take profit. Así que por ese lado, genial. A su vez, he seguido indagando y he encontrado otros mercados. En este caso, el NZ de USD, también he encontrado que más o menos se tienden a respetar y da muy buenos resultados. En este caso, he puesto una hora y aquí lo que se puede ver es, en este caso, te lo enseño. Aquí cuando se confirma, aunque aquí toque, pero como no ha vuelto a subir, aquí sería cuando abre y a la larga toca, aunque hayan pasado 23 horas, que no está nada mal. Aquí se confirma, pero en este caso una posición corta, pero si observas, aquí ha tocado el stop loss, por lo tanto, aquí no hubiera sido del todo buena. En este caso, el order block no toca, aquí no se llega a confirmar nunca, pero en cambio en este sí que se confirma. Aquí se confirma, abro otra operación, abrimos otra operación y aquí nos vuelve a dar el take profit. Aquí hay otro imbalance que volveríamos a abrir otra operación y volvería a dar con el ratio de beneficio de 2. Pues la verdad que hubiera dado genial. Y en este caso, pues más de lo mismo. Aquí, una vez se nos confirma la operación, volvemos a abrir y nos vuelve a dar en positivo. Así que la verdad que dentro de lo que cabe y lo que he podido analizar más o menos por las fechas y viendo las oportunidades que hay, pues la verdad es que no he visto que la estrategia sea tan mala. No obstante, todas las dudas que tengas,
todo. Cualquier comentario que tengas al respecto me lo pones en los comentarios, a ver qué te ha parecido la estrategia. Si te ha gustado el vídeo, le das like, te suscribes, lo que tú quieras, y hasta la próxima.